Esta noche en el sur de la frontera, expectativa por la llegada para un segundo mandato de Donald Trump. El Congreso de Estados Unidos comenzó el año trabajando en una nueva ley migratoria llamada Laken-Riley. Hablaremos sobre la migración irregular desde El Salvador. Y además, migrantes gestionan permiso para transitar territorio mexicano hacia Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Iniciamos este programa de Al Sur de la Frontera un día antes de la toma de posesión de Donald Trump. Se trata de un segundo mandato que estará marcado por el tema migratorio, tema que lo acompañó durante toda su campaña: endurecer y cerrar por completo la frontera, terminar el muro y proceder a deportaciones masivas. Esas fueron algunas de sus promesas de campaña. Más adelante en nuestro programa especial ahondaremos sobre las expectativas de un segundo mandato de Trump y la migración. Bien, comenzamos contándoles que el Congreso de los Estados Unidos comenzó el año trabajando en una nueva ley migratoria llamada Laken-Riley, que requeriría a autoridades federales detener a inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de ciertos delitos. La ley ya fue aprobada en la Cámara y ahora será considerada en el Senado. A poco del inicio de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, el Congreso ya está considerando un proyecto de ley que busca abordar ciertos crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. La ley Laken-Riley ha tenido apoyo bipartidista y, entre otras cosas, establece la detención federal para personas que estén en Estados Unidos de manera irregular, que sean acusadas de hurto. El proyecto de ley tiene 4 secciones y establece de manera textual que exigirá al secretario de Seguridad Nacional que tome bajo custodia a los extranjeros que hayan sido acusados en Estados Unidos de robo y por otros motivos. Las disposiciones principales obligarían a las autoridades a arrestar a inmigrantes que sean sospechosos de robo de $100 o más. Además del delito de robo, la ley contempla crímenes como allanamiento, hurto en tiendas y exige que sean detenidos hasta que sean expulsados de Estados Unidos. El proyecto de ley también permitiría a los estados demandar al gobierno federal si pueden demostrar daños causados por migrantes que ingresan al país ilegalmente. Además, exigiría al Departamento de Estado bloquear visas desde países que no acepten personas deportadas. Actualmente, las autoridades migratorias usan su discreción para detener a personas con antecedentes criminales violentos. El proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 8 de enero, cuando 48 demócratas se unieron a los republicanos para dar paso a la legislación, que finalmente obtuvo 264 votos a favor y 159 en contra. Ahora, la ley Laken-Riley deberá pasar a aprobación en el Senado, donde ya se votó a favor de proceder con su consideración. Y precisamente sobre este tema, sobre la ley Laken-Riley, hemos entrevistado a la gente de INSAMI. Adelante, escuchemos el reporte. El Congreso y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos iniciaron el año trabajando en un nuevo proyecto de ley migratorio denominado Laken-Riley, con el cual se buscaría castigar a migrantes que sean sospechosos de robo o estén vinculados en el cometimiento de otros delitos como allanamiento o hurto en tiendas, autorizando su detención y posterior deportación. Esta ley va dirigida realmente a poder sancionar a estas personas inmigrantes que hayan cometido un robo que sea mayor de $100. Es una ley que le va a permitir a los gobiernos estatales poder detener a las personas migrantes y poder hacer que el Servicio de Migración y Aduanas, conocido como ICE, dé órdenes de deportación para las personas migrantes y así que sea más expedita esto. Esta ley fue propuesta por primera vez en marzo de 2024 por el congresista republicano Mike Collins y nombrada así en honor a Laken-Riley, una estudiante de enfermería que fue asesinada por un inmigrante venezolano el 22 de febrero de 2024. Organizaciones como INSAMI piden a los indocumentados no involucrarse en hechos delictivos para evitar ser deportados. Por eso nosotros siempre le decimos a las poblaciones migrantes que por favor
en este momento cumplan con la ley, no se metan en problemas, no anden manejando en estado de ebriedad, no tengan agresiones familiares. Comportarse de la mejor forma va a hacer que no inicien ningún proceso migratorio, porque esta ley realmente va a hacer que el mandato que realmente es del gobierno federal pase a los gobiernos estatales. Incluso los mismos estados santuarios van a estar obligados a cumplir con esta ley. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos estima que más de 60,000 indocumentados podrían cumplir con los criterios de antecedentes criminales que están incluidos en la ley Laken-Riley, lo cual habilitaría su deportación. De ser aprobada la propuesta por el Senado, esta se convertiría en la primera ley ratificada por el presidente Donald Trump. Actualmente, las autoridades migratorias usan su discreción para detener a personas que cuenten con antecedentes criminales violentos. Este es un reporte de Fernando Morales. El gobernador Ron DeSantis convocó a una sesión extraordinaria de la legislatura de Florida para apoyar políticas migratorias en la línea de la agenda del presidente electo Donald Trump. Las deliberaciones de leyes comenzarán el 27 de enero. Desde Florida se avisoran nuevas medidas migratorias. Este lunes, Ron DeSantis dijo que la legislatura de ese estado debe reunirse en sesión especial a partir del 27 de enero para ajustar leyes estatales en contra de la migración irregular en apoyo al presidente electo Donald Trump. Así lo dijo el gobernador. Los funcionarios estatales y locales en Florida deben ayudar a la administración Trump a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación. Y para hacerlo de manera efectiva, vamos a necesitar una legislación que imponga deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcione fondos para esos funcionarios locales. Además de apoyo a deportaciones, DeSantis sugiere la derogación de una ley que facilita la educación para inmigrantes sin documentos. Esto también ha levantado las alertas de activistas, sobre todo porque la norma de beneficio migratorio a estudiantes fue apoyada por mayoría republicana en Florida. El in-state tuition, que deja que los estudiantes, como te dije, pague lo mismo para ir a la universidad que estudiantes que son ciudadanos, fue apoyado por el gobernador, ahora senador Rick Scott, que lo firmó ley, y fue introducido como ley en la Cámara Baja por Janet Núñez, la vicegobernadora bajo DeSantis, y fue pasada con mayorías republicanas en ese momento también. Aunque el gobernador insistió sobre medidas contra migrantes ilegales, la coalición de inmigrantes de Florida advierte que son amenazas reales contra muchas personas que por ahora están protegidas por normas temporales como el TPS para venezolanos y nicaragüenses. Y la administración de Trump ha amenazado revocar ese estatus, y esa gente quedaría que tiene un estatus legal que fue otorgado por varias administraciones. Por ejemplo, nicaragüenses lo recibieron en el 98 por el huracán Mitch, pero ahora van a estar amenazados a ser deportados a un gobierno francamente tirano, el de Ortega, con mucha gente que tiene, pueden terminar prisioneros políticos. En Venezuela también, que está cada vez más autocrático y dictatorial. Ron DeSantis convocó a la sesión especial legislativa para realizarse 7 días después de la toma de posesión de Trump como presidente. Usualmente en Tallahassee, la capital del estado, las discusiones de ley se ejecutan en marzo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y la red jesuita con migrantes en Guatemala ve con preocupación un incremento en las deportaciones de guatemaltecos las primeras semanas después de la entrada del nuevo gobierno en los Estados Unidos. Las diferentes organizaciones que velan por los derechos de los migrantes en toda Latinoamérica ven con preocupación el tema de posibles deportaciones masivas con la entrada del gobierno del presidente Donald Trump. La red jesuita con migrantes en coordinación en Guatemala se refirió respecto a esta expectativa que ellos tienen en torno a las deportaciones. Escuchemos. Bueno, esto es una realidad, ¿verdad? Yo creo que Donald Trump seguramente en las primeras semanas va a cumplir lo que prometió en su campaña, ¿verdad? Seguramente que van a haber deportaciones masivas. Y también otra cosa es que seguramente que va a empezar con todos los que ingresaron con los procesos CBP-1.
¿verdad? Que eso fue un proceso que hizo el gobierno que está actualmente y ahora que entre Donald Trump, pues se puede muy bien revocar esa decisión y empezar con esas personas que entraron bajo esa normativa, ¿no? De CP1. Acá en Guatemala, pues creo que tiene un reto enorme el gobierno, sobre todo ver cómo va a ser para reintegrar a toda esta gente a sus comunidades a nivel laboral. Muchos de ellos tienen en Estados Unidos, allá se capacitan en muchas áreas allá, pero aquí no tienen ningún certificado que avale esa capacitación acá. Seguramente que bueno, el gobierno tiene que ver cómo resuelve esa situación. En ese marco, la Red Jesuita con Migrantes se prepara para colaborar desde sus actividades ante este panorama que afectaría a varios países de Latinoamérica. Bueno, como Red Jesuita con Migrantes, nosotros trabajamos en bastantes áreas. Tenemos un centro de atención, sobre todo para personas que van en tránsito, pero con las personas retornadas. Una es ver también cómo pueden continuar también sus estudios, porque muchos de ellos se fueron con poca escolaridad. Entonces, ver cómo se puede ingresar a estas personas nuevamente a un sistema educativo que les avale, ¿no? sus títulos académicos y que puedan formarse. Igual también ver cómo se adapta también y cómo se acompaña a estas familias en las comunidades, ¿verdad? Sabiendo que la mayoría de gente que van a deportar seguramente que es sobre todo el altiplano occidental, ¿no? Que es donde la gente más migra. ¿Hay algún tipo de llamamiento por parte de la red a las autoridades, sobre todo pues, en nuestro país? Bueno, participamos nosotros en algunas redes, ¿verdad? Viendo cómo como instituciones de la sociedad civil nos preparamos para esta situación. También como pues, para ver de qué forma podemos disminuir el impacto de esta realidad. ¿Creen ustedes que será alto? Sí. Según la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala, será una tarea ardua del gobierno central para poder adaptar a la posible población que sea deportada desde los Estados Unidos, sobre todo aquellos que durante un buen tiempo estuvieron en capacitación y que lograron establecerse en ese país norteamericano. Sin duda ellos tendrán también esa comunicación con el gobierno para poder establecer programas de apoyo a todas estas personas que pues en su momento podrían ser deportadas desde los Estados Unidos. Con esta información en imágenes de mi compañero Héctor García para Al Sur de la Frontera, David López. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. El presidente electo Donald Trump está planeando una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración, energía, trabajadores federales y reforma regulatoria
en las primeras horas después de su toma de posesión mañana, 20 de enero, lo que es parte de un amplio esfuerzo para implementar rápidamente su agenda política al asumir el cargo. Para analizar este tema y qué podríamos esperar de su nuevo mandato, le vamos a dar la bienvenida a César Ríos. Él es el director de AAMES, Agenda Migrante. Buenas noches, César, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Hola Roxana, muchas gracias y un saludo. Llegó el día que hemos estado tanto analizando por años. Por meses. 2 años viendo las expectativas y ya mañana ya es la toma de posesión, ¿no? Ya mañana es la toma de posesión y hay mucha expectativa. César, se especula que son varias las órdenes ejecutivas sobre migración que podría aprobar en sus primeros días el gobierno de Trump. Sí, mira, yo digo que a un día ya esas expectativas hubieran generado reacciones en los países principales del origen de la migración. No hemos observado que que se estén preparando los países ante eso. ¿Qué medidas podríamos esperar en este momento? Uno, lo que ya vimos con Obama, hay que agarrarle el aprendizaje de la administración Obama porque esta nos enseñó mucho. Deportación express. ¿Qué quiere decir deportación express? Cuando van intentando pasar la frontera, los agarran y los deportan inmediatamente sin pasar por ningún reglamento administrativo por la Corte. Luego tenemos, y hay que ponerle mucha atención, el tema del asilo va a ser muy revisado. ¿Cree que se suspende el CBP-1 o tenga alguna modificación? Casi seguro que el CBP-1 se suspende y van a crear nuevas restricciones. Y te recuerdo, la primera administración de Donald Trump, los requisitos para llegar a tener asilo las limitó. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando él dijo, la violencia doméstica, la persecución doméstica de la mujer en su hogar, en su municipio, no entra dentro de la clasificación de pedir refugio y protección. Que es una forma que ya hemos hablado incluso Correcto. nosotros en el programa, de la cual una mujer Correcto. puede solicitar Entonces asilo. tenemos, mira, deportación express, revisión de la política de asilo de Donald Trump y una tercera que puede ser el endurecimiento de las visas a todo nivel. Visas turísticas, visas normales, van a endurecer la visa porque lo que quiere es que entre menos personas. Entonces, para ser relevante en las primeras medidas para los primeros 100 días de Donald Trump es el tema de restricción del asilo, restricción de las visas y la deportación express. César, ¿qué se podría esperar de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México y los países del Triángulo Norte? Hemos escuchado de amenazas con el tema de los aranceles para México, hemos escuchado también de respuestas como de la presidenta de Honduras diciendo, bueno, entonces si a nosotros nos deportan hondureños, pues entonces la base aquí, adiós. Correcto. Mira, hay que tener una aproximación un poco sensata sobre qué va a significar el primer año de administración de Donald Trump. Año 2025, 4 países en elecciones en América Latina. ¿Ya? Y sabemos que nuestros países tan débiles en sus cimientos políticos, cada elección nos manda a volver a revisar, volver a planificar y los debilita en el tema. Entonces Donald Trump se va a aprovechar de esa debilidad política regional. Chile, Ecuador, Bolivia, Honduras, entonces México, que está recién entrado, va a ser un país que va a recibir la mayor presión que va a tener Estados Unidos. Hay 3 elementos que Estados Unidos está presionando a México. El tema comercial del acuerdo comercial del norte, en el que está amenazando a México con aranceles. El tema que lo está amenazando a México con que es la puerta de entrada del comercio chino para que entre a Estados Unidos. También lo va. Y el tercer tema es el tema migratorio, porque en México es por donde va el embudo de toda la migración. Por lo tanto, no es por gusto, no sé si te enteraste, que hace como 2 semanas la presidenta de México está llamando al Triángulo Norte
a una reunión de ministros para revisar su reacción ante la política como una postura conjunta, ¿no? Correcta, porque nos va a agarrar débil en el Triángulo Norte. Guatemala, Honduras, El Salvador no han mostrado deseo ni intención de hacer agendas conjuntas. Y la apertura en la era Biden de las fronteras, César, para los venezolanos ha venido a complicar a los migrantes del Triángulo Norte. ¿Cree que existe algún cambio con los suramericanos, por ejemplo, con el tema del parol? Bueno, hay parol para nicaragüenses y parol también para venezolanos, Correcto. ¿no? Mira, Roxana, este tema lo hemos venido revisando en el sur de la frontera todo el año. Sí. Ha habido un cambio, ha habido una nueva realidad migratoria en la región. El Triángulo Norte dejó de ser el protagonista y lo reemplazaron migraciones venezolanas, migraciones haitianas, migraciones cubanas. Eso alteró toda aquella dinámica productiva que teníamos en la población migrante. Hemos pasado muchos años. El Salvador tiene una tradición como de 3 generaciones de población migrante trabajadora y nunca habíamos tenido el problema de persecución como lo que tenemos ahora. Seguro, mira, ya hay un periódico norteamericano que sacó un titular hace como 3 semanas en el que decía que el presidente Donald Trump está llegando a acuerdos con el gobierno de Venezuela, ¿ya? Con Maduro, ¿ya? Y por eso Estados Unidos, Donald Trump no hizo ningún pronunciamiento para la toma de posesión de Maduro. Y entonces pareciera ser, conociendo su mentalidad empresarial y comercial, que está haciendo un cambio entre petróleo y migrantes. Y le está diciendo a Donald Trump, recibe toda la población deportada que te vamos a mandar y nosotros vamos a continuar el comercio de petróleo que... Sí, porque recordemos que hay sanciones, ¿no? Hay sanciones y que las puede superar. Y también recordemos que hay un protocolo de deportación. O sea, Estados Unidos no puede deportar porque le da la gana a El Salvador, Honduras o cualquier país, todos los deportados que quiera, sino que tiene que haber un protocolo donde el país acepte esa deportación. Y con Venezuela lo va a hacer firmar que acepte toda la población venezolana que quiera deportar. Que ha estado amparada con el parol, ¿no? Que ha estado amparada con el parol y que también han sido de los que más han violado las leyes norteamericanas, ¿no? Bueno, y sí, esto ha perjudicado a nuestra población migrante. De hecho, en el bloque anterior del sur de la frontera llevábamos esta ley Lincoln Riley, que es de este venezolano indocumentado que mató a una chica estudiante y que por eso en la Cámara de Representantes se ha creado una ley que ya va a pasar para el Senado, va a ser aprobada, y con un migrante que cometa alguna infracción, pues chao, no hay proceso de apelación, ¿verdad? Sí, esa ley, no, pero no es así tan sencilla esa ley, Roxana. No, sino que dice que van a deportar con el más mínimo acto de, o sea, hurto. Vas a robar un dulce en una tienda, eso es suficiente para que te agarren y que te deporten, ¿no? Eso es lo que está provocando esta población venezolana que ha violado las leyes en Estados Unidos. ¿Cuáles cree que sean los más grandes cambios que serán perceptibles? Por ejemplo, bueno, ya decíamos lo del tema del asilo, ¿verdad? Pero sería también quizás deportaciones. Mira, las fronteras cerradas, ya, eso es lo que va, lo que viene, hay que tener una comprensión. Esto no va a eliminar el paso, ¿ya? Sino que lo va a hacer más difícil. Son los primeros 100 días de Trump, empezar a continuar construyendo el muro, y la población debe tener claro de que ya la migración irregular no es la vía en este momento. Ya no hay un coyote que le asegure pasar, ni aquella historia que vengan con los niños y yo suelto a los niños en la frontera, los agarra la autoridad y ya el niño ya va a pasar en Estados Unidos. No. Y sobre todo ese tema de persecución que es posible que Trump llame a una emergencia nacional, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Una emergencia nacional lo llama. Y si le aceptan la emergencia nacional, va a tener disposición de presupuesto, más presupuesto para persecución, Nacional, la Guardia, los marines y todo para perseguir, porque la emergencia nacional está fundamentada en una amenaza de país, y los que están amenazando a Estados Unidos los va a convertir como si son los migrantes. Entonces son medidas que hay que prepararlo. Y fíjate que aquí quiero hacer ya lo mencionamos contigo en
si Donald Trump está llamando a una emergencia nacional en Estados Unidos y le va a permitir presupuestos, instrumentos y todo eso, nuestros países que vamos a ser receptores de mucha deportación, también tenemos que llamar a una emergencia nacional para que nos permitan tener presupuestos a disposición y la migración deje de depender de la cooperación internacional y la haga con presupuestos propios. ¿Podría concretarse en la era Trump una reforma migratoria, César? Mira, difícil, es un tema de mucha profundidad porque digamos que la haga bajo su concepto de la migración y de persecución. No sería como de la era de John McCain, ¿no? Correcto. Que hablaba de la legalización de los indocumentados, de todos. Ya queriendo sacar a los Dreamers, terminando DACA. el TPS, restringiendo la visa. Ya. Entonces, creo que esta era de Trump lo que va a sobresaltar es muchas órdenes ejecutivas. ¿Ya? Donde le permita a él solo, bajo un ambiente de emergencia nacional, empezar a dar órdenes. Ojalá que su sensatez llegue oportunamente, porque si a él, los trabajadores temporales se crean por orden ejecutiva, y si hay una orden ejecutiva, él puede eliminar también el TPS. Claro, sí, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, para ir finalizando, César, ¿cómo conocemos de AMES? ¿Cómo los contactamos? Mira, AMES estamos en todas las redes sociales. En este momento invitarles a que nos escuchen. Ya escuchaste nuestro podcast Fronteras y Sueños, que estamos en toda la Spotify, estamos en Apple Podcasts, y ahí está. Entonces en esto semanalmente hacemos una reflexión. ¿A dónde vamos a apostar este año nuestra agenda como AMES? A trabajar cerca de los gobiernos locales, porque las deportaciones mayoritarias llegan a las comunidades, las remesas llegan a las comunidades, de las comunidades salen las principales migraciones. Entonces los gobiernos locales tienen que prepararse ante esta amenaza de lo que viene. Por lo tanto, si nos está escuchando, alcaldes, no solo de El Salvador, sino que estamos trabajando con Guatemala también, con mucho gusto, AMES, podemos acercarnos y diseñar y apoyarles en una gobernanza municipal para las migraciones. Así es que con mucho gusto y mucha buena suerte al sur de la frontera en todo este año. Muchas gracias, igualmente para AMES. Gracias, César, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Nosotros así vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Organizaciones afirman que la migración en El Salvador ha sido reducida considerablemente. Sin embargo, el país se ha convertido en un destino de paso para miles de indocumentados que buscan llegar hacia los Estados Unidos. Más detalles adelante. Los primeros 2 meses del año fiscal estadounidense 2025 han dejado la captura de 6.226 salvadoreños que intentaban cruzar de manera ilegal la frontera sur. Para la organización Ayuda en Acción, la migración irregular en El Salvador ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el país se ha convertido en un destino de tránsito para muchas otras personas que buscan llegar a territorio norteamericano. Ahora, en cambio, estamos viendo una situación de migración en tránsito de nacionales de países de Sudamérica y de otros países de Centroamérica que están tomando la ruta salvadoreña para emigrar hacia el norte, sobre todo a México y hacia Estados Unidos. Esta migración también está producida por las causas que mencioné anteriormente, aunque con un gran enfoque en violencia social y política en países de Sudamérica, notoriamente en Ecuador, Venezuela, Colombia, pero también en otros países no tan tradicionales como Brasil y Bolivia, Paraguay, etc. El alto flujo de migrantes que cruzan El Salvador muchas veces no reciben la asistencia necesaria por parte de las instituciones, afirma el director de Ayuda en Acción. En los puntos fronterizos, por ejemplo, no hay lugares adecuados para atender a esta población que está crecientemente transitando por las fronteras en su camino hacia el norte. También las organizaciones o las instituciones nacionales no están preparadas para dar atención a muchos de estos colectivos que están llegando a los puntos fronterizos, y tampoco hay mecanismos o una detección de las necesidades de esta población que va en tránsito. La organización también orienta esfuerzos para dar acompañamiento a los migrantes en su trayecto. Les trata de brindar una información certera, una información que a ellos les pueda servir para que ellos puedan continuar durante la ruta. Se hacen jornadas de sensibilización en cuanto a derechos humanos, que en el caso de las niñas y niños, incluso sus familias, que los derechos pues no les puedan ser vulnerados ni en este país, ni en otro país o al país de destino al que ellos se dirigen. Además, se ejecutan programas enfocados a la ayuda humanitaria y atención. Ayuda humanitaria, toda la parte de entregar kits de alimentos servidos. Otra parte importante y que contribuye de alguna manera a minimizar todo el trauma que sufren durante la ruta migratoria es la parte de atención psicosocial. El equipo está debidamente capacitado y brinda las herramientas a las personas para que puedan de alguna manera minimizar los efectos que causa la migración, que en la mayoría de casos pues van de forma irregular. Durante el año fiscal 2024, la patrulla fronteriza contabilizó más de 2.1 millones de encuentros de migrantes en la frontera con Estados Unidos. De estos, 39.079 eran salvadoreños. Este es un reporte de Fernando Morales. Ahora saludamos a Ernesto Cornejo, corresponsal de la RNA en Los Ángeles, quien en el transcurso de estos días ha estado dando cobertura a los incendios forestales que se han registrado en la zona sur de California a tan solo días de que se dé la investidura presidencial en los Estados Unidos, los cuales estos incendios han afectado a muchas personas, incluyendo a la comunidad hispana que vive en esa ciudad. Adelante. Buenas noches, un gusto poderles informar desde el sur de California. Le tenemos todo lo relacionado a la emergencia que se ha vivido en los últimos días en algunas ciudades a consecuencia de los vientos de Santa Ana que provocaron masivos incendios que destruyeron todo a su paso, dejando a más de 1 millón de personas evacuadas. Al menos 25 personas perdieron la vida, más de 20 se encuentran desaparecidas y también una fuerte cantidad que todavía está en los diferentes albergues que ha habilitado las autoridades angelinas. En estas estadísticas de los afectados se encuentran también hispanos, personas que han llegado a este país, han tratado de salir adelante, pero en cuestión de minutos todos sus sueños, todo su esfuerzo se redujo a cenizas.
Conocimos el testimonio de unos hondureños y también mexicanos que se han visto afectados por esta situación. Escuchemos. Yo estaba cocinando en ese momento, en la tarde, cuando cayó la notificación de emergencias a mi teléfono de evacuación. En ese momento yo salí afuera a ver el fuego. Entonces el fuego se miraba muy lejos de ahí de mi residencia. En ese momento, pues la notificación decía evacuación. Comenzamos con mi compañero a salir, a evacuar. Entonces sacamos solo lo básico, no pensamos de que el fuego iba a escalar a esa magnitud a la que escaló hasta terminar con todas las viviendas cercanas y pues donde nosotros estábamos viviendo. En ese momento pues salimos y gracias a Dios encontramos un albergue donde nos pudieron dar refugio. Y cuando regresé de hacer el trabajo que estaba haciendo, me metí como pude. Me le metí me puse una jacket como los trabajadores públicos y logré entrar y no me paraban. Y logré entrar, todavía habían llamas en la casa. Y eso fue lo que sucedió y pues solo miré las cenizas de mi casa. Al momento, los primeros 2 días, estaba fuerte, pero mi situación ha sido postraumática, que ahora que ya, como decimos en el argot popular, me cayó el 20, ahora emocionalmente estoy mal. Que nos evacuaron fue porque hubo mucho humo. Fue el martes en la noche, en la madrugada, como 3:30 de la mañana. Fue un humo tremendo. Fueron y nos evacuaron, aquí nos trajeron y estamos aquí desde el martes y hasta ahora que según ya nos dijeron que ya se normalizó todo. ¿Y su casa cómo está? Pues me parece que está bien, no creo que no hay problema. Una emergencia que no se le esperaban ustedes. No, claro, fue de momento que nadie esperaba eso. Pero gracias a Dios, mira, aquí estamos. Ante esto, las diferentes entidades consulares de algunos países de América Latina que se encuentran en este punto también activaron los protocolos para la pronta atención de ellos. El Consulado General de México de México en Los Ángeles ha identificado aproximadamente a 14 personas mexicanas que forman parte de 6 familias distintas y que han estado, pues han recurrido en algún momento u otro a los albergues, se han entrevistado con nosotros. Ahora el tipo de trabajo que nosotros debemos desarrollar, bueno, obviamente primero es asistir a las autoridades y a las víctimas o a las personas que han visto afectadas por esto, a entrar en contacto con sus familiares, proteger su integridad física. También estamos visitando los hospitales, los principales hospitales de la ciudad en busca de pacientes mexicanos que hayan sido afectados por esta tragedia. La comunidad inmigrante también ha tenido una participación importante y es que algunos de ellos que son dueños de negocios, establecimientos, otros de comida, se han establecido en centros de acopio. El objetivo es poderles ayudar a las familias americanas y también a aquellos que se han visto seriamente afectados, algunos brindando lo que es la alimentación, otros comida, también la entrega de ropa y comida no perecedera para poder apalear un poco la emergencia que se vive hoy en día en esta ciudad. Veamos. Nosotros fuimos los primeros que comenzamos este evento, las donaciones. Comenzamos el miércoles pasado, comenzamos con 2 carritos de hot dogs, con 400 hot dogs. Comenzamos en el parque de Pasadena, ahí es cuando comenzamos a darle comida a las personas afectadas por los incendios. Y mire, ahora nos dieron ese lugar y se expandió, empezaron a venir personas de todas partes a hacer trabajo voluntario, empezaron a venir diferentes
loncheras, personas trayendo comida y ahora estamos aquí. Es satisfactorio como hispano también poder contribuir y darles un poco a ellos hoy que tanto lo necesitan también. Completamente. Es una satisfacción, una gratificación, una bendición de poder tener a tanta gente que en momentos así venimos todos y nos juntamos todos a poder dar para las personas afectadas. Tenemos que, ahorita son ellos, después podemos ser nosotros. Entonces tenemos que estar aquí como seres humanos que somos. Tenemos que estar ayudando, apoyando a todos los que lo necesitan. ¿Qué es lo que usted ha traído esta tarde? Trajimos agua, un poquito de pan y trajimos unas galletitas, unos juguitos para los niños y ropa. Ropa en buen estado, ropa nueva, o sea, es lo que hemos traído para ayudar a nuestros hermanos que están ahorita en desgracia. Los latinos siempre decimos presente en las emergencias, en las necesidades. Siempre estamos presentes porque tenemos un corazón bondadoso, que nos desprendemos de lo que sea para ayudar al que está caído, que es lo que debemos de hacer, pues, como latinos. Duro el panorama que se vive, la realidad de muchos ahorita. Es muy difícil, me ha dado momentos por llorar de ver cómo está eso ardiendo, pidiéndole a Dios que mande lluvias a esos lugares para que solamente Él puede apagar ese fuego, porque los bomberos están cansados, han trabajado ya mucho. Entonces solo hay que pedir a Dios que mande esas nubes de agua para que ayude. Solo Él puede hacerlo, apagar ese fuego infernal que está terminando con todo, las casas. Ahora fue en las ciudades, no fue en las montañas. Es algo sorprendente que no había pasado. Cabe resaltar, compañeros y amigos televidentes, que la emergencia todavía no ha cesado acá en el sur de California. Las autoridades continúan trabajando contrarreloj para poder sofocar las llamas que todavía se mantienen vivas en algunos puntos de esta ciudad. Sabemos que bomberos procedentes de México y otras partes de los países de Latinoamérica se sumaron a esta labor y están trabajando articuladamente con las autoridades locales para poderle hacer frente a esta dura realidad que cambiará definitivamente la historia en el entorno de la comunidad angelina acá en los Estados Unidos. Estaremos pendientes llevándoles todos los pormenores de lo que ha sucedido en torno a esto y a otros temas más. En nuestra próxima emisión les estaremos ampliando también una cobertura de todo lo relacionado a la toma de posesión del ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Sabemos que en las próximas horas ya será el nuevo mandatario de esta nación. Hay políticas migratorias que podrían cambiar la incertidumbre en la frontera sur y también qué es lo que están haciendo los activistas pro migrante para evitar acciones que se puedan endurecer para esta comunidad, principalmente en ciudades santuario. Estas y otros temas más usted los conocerá en detalle en Al Sur de la Frontera. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales, informó desde la ciudad de Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook
YouTube, la noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Seguimos con más del sur de la frontera. Expertos consideran que las acciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en Honduras contra Estados Unidos podría repercutir en las deportaciones de hondureños. Según expertos, el discurso de la presidenta Xiomara Castro refleja los desacuerdos que tienen con Estados Unidos, mismos que influirán en la generación de empleos en Honduras y, a su vez, un flujo imparable de inmigrantes retornados. Un ataque a los Estados Unidos de esta forma, lo que va a hacer es que el presidente Trump definitivamente, si no lo quiere hacer, lo va a hacer, que es la deportación directa de más de 260,000 que los tienen ahí en línea para deportar. Si suspenden eso y nos graban las remesas y nos devuelven esa gente, va este país a hundirse en la economía. Y a esta gente del gobierno de Libre no les importa que nosotros, los del pueblo, nos hundamos mientras ellos estén peleando y defendiendo su filosofía. Para expertos en temas de migración, Honduras no está preparado para masivas deportaciones, debido a que la economía del país peligra por la baja recesión de remesas. Este año 2024 cerró casi con 10,000 millones de dólares en remesas. Se sigue diciendo que este rubro representa el mayor fuente de divisas para el país, casi el 27% del Producto Interno Bruto. Más de 450,000 familias hondureñas tienen familiares fuera que les mandan remesas y esto es el principal factor de bienestar que estas familias han tenido en los últimos años. Entonces todo eso se vería afectado. Y por el otro lado, Honduras no tiene las condiciones para garantizar empleo, para garantizar, digamos, atención en salud, en educación a la población que fuera deportada, ni siquiera con los que estamos, menos con los que puedan venir. El 2024 cerró con más de 45,000 deportaciones en Honduras, y si la base militar de Honduras es retirada de los Estados Unidos, este número podría triplicarse. Informa para ustedes Mariela Manzanares. Y expertos en temas económicos han mencionado que las nuevas caravanas de migrantes que están partiendo hacia los Estados Unidos tienen que ver mucho por la crisis entre la empresa privada y el gobierno, ya que no han hecho lo propio para generar mayores oportunidades de empleo en Honduras. Si usted se da cuenta, hoy salió la primera caravana, ¿verdad?, de migrantes para Estados Unidos. ¿Qué le está diciendo esto? Pues estas son mensajes subliminales que le manda la población hondureña al gobierno de la República y a la empresa privada también, ¿verdad? Porque recordemos que la empresa privada es la que genera el empleo en Honduras. El gobierno por sí solo no puede generar el empleo y creo yo que esa alianza estratégica que debe de haber entre gobierno y empresas privadas se debe de generar en este caso con mesas sectoriales. El gobierno de Tijuana se prepara para las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. En esta frontera rentarán y acondicionarán una nave industrial para albergar a los deportados mexicanos. Tijuana tiene una red de albergues para migrantes y deportados gracias a iglesias, asociaciones altruistas y grupos de la sociedad civil. Pero el gobierno municipal anunció que rentará una nave industrial para los mexicanos expulsados de Estados Unidos a causa de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. De alrededor de 5,000 metros cuadrados techados y 5,000 metros cuadrados de patio de maniobras. También alistará 5 instalaciones deportivas para usarlas como hizo en 2018 durante la caravana centroamericana y al arribo de los ucranianos que huyeron de la guerra en 2022. Pero estas se usarán solo si la nave industrial fuera insuficiente. Estamos garantizando que ningún espacio público se va a utilizar. En el pasado, el gobierno mexicano habilitó este refugio cuando Trump implementó el programa Quédate en México, pero ha funcionado muy por debajo de su capacidad. Ellos no quieren estar en lo que viene a ser en un albergue del gobierno. La administración Sheinbaum prepara unos 25 albergues a lo largo de toda la frontera. La gobernadora de Baja California dice que están listos para recibir a los deportados temporalmente. No se van a quedar en Baja California. Ellos van a regresar a sus lugares de origen.
a la brevedad. Expertos en migración consideran que muchos deportados prefieren quedarse en la frontera para permanecer más cerca de la familia que dejaron en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y mientras el gobierno mexicano reitera su disposición para defender los derechos de sus connacionales, en otros países cientos de migrantes buscan regularizar su tránsito por México con la meta de llegar a los Estados Unidos. Buenos días. En el marco de la reunión número 36 de titulares de embajadas y consulados 2025 que se lleva a cabo en México, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente expresó su intención de defender los derechos de los migrantes mexicanos. Confiamos plenamente en el derecho como una herramienta fundamental para apoyar a nuestros connacionales que así lo requieran en cualquier circunstancia que lo requieran, y defender con esas herramientas sus derechos independientemente de su condición migratoria. Mientras tanto, unos 2,000 migrantes de diferentes nacionalidades arribaron a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de obtener un permiso para transitar por territorio mexicano. A pedir el permiso para poder circular aquí y después mañana vamos a venir para lo del autobús, para que nos puedan transportar a Matamoros primeramente. Que los den el permiso de migración para poder ya viajar ya legalmente. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, previsto para el 20 de enero, genera preocupación entre numerosos migrantes, ya que durante su mandato anterior se aplicaron estrictas políticas migratorias. También tienen poder de quitarla, pues no se sabe en qué tiempo. Nos preocupa bastante por los que quedan ya de repente, ¿verdad? Que no les ha salido su cita. Se escuchan muchos rumores, ¿verdad? Uno dice una cosa, otros otra, entonces no se sabe, ¿verdad? Como la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Temo por la vida de mis hijos, entonces no podemos volver a Honduras. La situación en Tapachula sigue siendo compleja, con miles de migrantes buscando un permiso para continuar su trayecto, mientras las autoridades trabajan para atender las solicitudes. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.